Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado El hacer en Cristo, primera parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. Cristo vive. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, escudriñemos las Escrituras, estudiemos, investiguemos con mucha atención y profundidad, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. Gloria de hombres Él no recibe. A Dios no le interesa la fama de los hombres ni las riquezas que puedan alcanzar aquí, porque Él conoce que no hay amor de Dios en ellos y Él quiere un obrar en amor, en igualdad, en respeto. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del verso 28 al 33 y del 38 al 40. La gente le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escucha con atención lo que nos habla aquí nuestro gran maestro en el Evangelio de San Juan. Dice que la gente le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica, escucha bien, las obras de Dios? Porque de eso se trata, de practicar, de pensar, de hablar, de hacer constantemente, ejercitar la palabra. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Mira, la obra de Dios cómo empieza en el mundo: que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Porque es que pasa que en la fe del mundo hay que ver para creer. Contrario
a la fe espiritual, que es lo contrario, hay que creer para ver. Y le preguntan, ¿qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. La gente aquí le pide un milagro comparable al maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto. Y siguen diciendo como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, en ese tiempo pues Dios utilizó a Moisés. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, porque todos sus padres murieron. Ahora sigue diciendo Jesús, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién es ese pan? Jesús encarnado. ¿Y qué hace de especial? ¿Cuál obra? Dice, y da vida al mundo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa voluntad que por obra de justicia da vida. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Quiere decir que el creyente es un encargo que el Padre puso en manos de Jesús, y en él tenemos seguridad eterna. La muerte física no es el final para el creyente. Y además hay un juicio final. Y sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea que la invitación es universal para el mundo entero, porque Él dice que todo aquel que ve al Hijo, y lo ven como los que van a tener esa gracia, los que lo ven como el Salvador y confían. Y para tener una vida eterna, pues lógicamente hay que tener una comunión con Dios. Y termina diciendo, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 5, 4 y 16. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, mira la necesidad de estar muy en comunión con Cristo. Ya lo había hecho Él, que había en el pasaje anterior, que había que tener mucha comunión con Dios. Dios y Cristo, pues, son el mismo. Y dice aquí, yo soy la vid. ¿Qué hace la vid? Dice, y vosotros los pámpanos. Entonces, ¿qué hace la vid a las ramas? Pues la nutren. Porque las ramas reciben la savia que
se transmite desde la raíz, la toma desde la raíz y va a todas las ramas y las hojas. Y le dice el Señor a sus discípulos: el que permanece en mí, o sea, oyendo y haciendo su palabra, y yo en él, por esa obediencia, el Espíritu Santo en el creyente, a través de la obediencia, este lleva mucho fruto. Frutos que le agradan a Dios, frutos del Espíritu Santo. Dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que el creyente necesita una dependencia total en Cristo. Por eso sigue diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, o sea, la rama del árbol no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, porque si no permanece en la vid, pues lo más probable es que se seque. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Si queremos dar los frutos del Espíritu Santo, debemos depender completamente de Cristo y de permanecer en Él. Sigue diciendo: no me elegisteis vosotros a mí. No fue por iniciativa propia de nosotros que hayamos elegido a Dios, sino que yo os elegí a vosotros, sino que Él nos eligió por amor de Jesús hacia nosotros. O sea, nos enlazó con lazos de amor. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Escúchalo bien. Por eso no podemos menguar en la obra del Señor. ¿Con qué fin? Dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo está desde el origen, por eso dice que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el postrero. Por eso Él estuvo en la creación de Adán, Él ha estado en las generaciones pasadas de nosotros, está hoy en la generación de nosotros y por los siglos de los siglos, hasta que Dios determine qué hacer con este mundo y la rebeldía de los hombres. Entonces, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, es porque Jesucristo es fiel, siempre ha permanecido, además es compasivo. Cuando dice que Jesucristo es el mismo hoy, es porque aún hoy sus obras, su palabra es vigente en los discípulos y en los que creen. Y cuando dice que es el mismo por los siglos, es porque Jesucristo es inmutable. Su carácter, sus cosas, su manera de ser, sus enseñanzas, jamás han cambiado. Por eso sus promesas nunca cambian, su amor jamás cambia. Él mismo dice que el amor nunca dejará de ser. Jesús se convierte en la garantía absoluta para el futuro del creyente. Aunque la economía falle, aunque las personas fallen en esas relaciones que tenemos con ellas, el futuro, aunque el futuro sea incierto, allí en los momentos que estamos en prueba, en angustias, en aflicciones, la fidelidad y el amor de Jesús permanecen intactos. De allí que precisamente la fe es la que nos saca en victoria. Cuando oímos, hacemos y vencemos a través de la palabra del Señor esas pruebas y cualquier circunstancia y situación por la que tengamos que pasar. Que el Señor te siga llenando de gracia.
Amén.